Hola, bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 8 de Segunda de Corintios, desde el verso 1 y vamos a ver dónde terminamos. Pero quiero tocar un tema que es un poquito delicado para muchas personas. Muchas personas incluso se ofenden por este tipo de temas que se tratan. Sin embargo, Dios en su palabra los trata. Es una parte de lo que Dios puso en las Escrituras para que nosotros estemos conscientes. Y yo pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos gusta recibir? Yo. A mí me gusta recibir, pero también me gusta dar. Y tiene un título que me gusta, un llamado a dar con generosidad. A veces damos por quedar bien. A veces damos porque nos queremos sentir importantes. A veces sembramos o damos a otras personas porque eso me hace tener un estatus en mi corazón generoso, aunque mi corazón sea de tacaño. Pero no es el fin, pero Dios, sobre todo a ti, que has nacido de nuevo y que conoces al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, nos hace Pablo, el apóstol Pablo, un llamado a dar con generosidad, no siendo tacaños, pero generosos. Generosos quiere decir que podemos dar abundantemente y con gozo y con alegría. A veces nos sentimos pobres y no queremos soltar ni siquiera un centavo. Pero quiero que sepas que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Y a veces la pobreza está porque no somos generosos. Pero bueno, déjame te leo y vamos a ir viendo. En el capítulo 8 de 2 de Corintios vamos a ver desde el verso 1. Fíjense lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Lo que Dios ha hecho por medio de la iglesia en Macedonia. O sea, no importa qué persona lo haga, Dios lo hace a través de. Porque Dios es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Verso 2 dice, esta iglesia está siendo probada con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desborda en gran generosidad. Fíjate cómo describe esta iglesia. Esta iglesia está siendo probada, tiene aflicción y además es pobre. Cuando nosotros vemos esas dos cualidades en nuestras vidas, no queremos deshacernos de nada y nos sentimos con tanta lástima a nuestras propias vidas que no soltamos nadita. Pero dice, esta iglesia está siendo probada con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero fíjense, tenían algo grandioso. Dice, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual desborda en gran generosidad. O sea, a pesar de las aflicciones, esta iglesia rebosaba de alegría, tenía mucha alegría y esto causaba una gran generosidad. A pesar de las aflicciones, a pesar de su pobreza, daban de lo que tenía. Y el que da, dice su palabra, recibe. En el verso 3 dice, puedo dar fe, dice el apóstol Pablo, que dieron no solamente lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. O sea, no se tocaron el corazón para dar solamente lo que ellos podían, porque en el capítulo 9 de este mismo Corintio, él dice, no den más allá de lo que ustedes pueden. O sea, aprendan a dar, pero no den más allá de lo que puedan, de lo que tienen o de lo que tienen en sus manos. Den lo que pueden. Pero esta iglesia de Macedonia dice, no dieron solo lo que podían,
sino aún mucho más. O sea que se esforzaron. Y en el verso 4 dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Qué impresionante, no solamente era pobre, estaba en aflicción, sino era alegre y era generosa. Pero ellos suplicaban dar, permíteme dar. Suplicaron tener la oportunidad de sembrar en aquellos que habían creído en el reino de Dios, en nuestro Salvador, en nuestro Dios Todopoderoso. Dijo, déjame les ayudo. Buscaban la forma de ser generosos ayudando a nuestros hermanos. Si ustedes se recuerdan, una de las cosas que dice la palabra en el libro de los Hechos, dice que se juntaban todos y compartían lo que tenían, compartían sus bienes. No se quedaban con nada. O sea, si tú ves a tu hermano con necesidad, ayúdale. Si tú ves en tu hermano con pecado, repréndelo. O sea, extiende tu gracia y la misericordia. Ahora, vuelvo a leer el verso 4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en las ofrendas para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Vean la clase de esta gente, de esta iglesia. No que todas las iglesias son así, ni todas las personas, pero estas personas son un ejemplo para que nosotros podamos seguir, aprender a ser generosos. Eran alegres en medio de las tribulaciones. Suplicaron dar, querían dar generosamente, pero dice, incluso hicieron más de lo que nosotros esperábamos. O sea, viendo la condición, pues uno sabe, ¿no? Tú miras y mides, este puede tanto, tanto vamos a tener para llevar a suplir otra necesidad en otro lugar, en Jerusalén en este caso. Entonces, dice, pero ellos se esforzaron aún más allá. Y luego dice, porque su primer paso fue, fíjense, su primer paso fue entregarse ellos mismos. O sea, la primera ofrenda que ellos estaban ofreciendo era su propia vida, su servicio al Señor. Se entregaron a sí mismos y al Señor primero y luego a la iglesia. En otras palabras, el compromiso que ellos estaban teniendo, primero hicieron el compromiso con Dios mismo, de servir. Se entregaron ellos mismos al Señor y a nosotros tal como quería. ¿Cuántas veces como iglesia buscamos servidores aquí y allá? ¿Quién quiere dar tiempo para servir a otro con necesidad? ¿Quién quiere? Y pocas veces encontramos, y más en estos tiempos, encontramos gente que se disponga a entregarse al servicio a Dios y también a los pastores de hoy en día. Desgraciadamente estamos pasando por un tiempo donde vemos que la generosidad cada vez se va opacando más. Pero este es un ejemplo de que Dios nos dejó para que nosotros a través de los años podamos aprender a ser generosos y podamos aprender de los macedonios. En el verso 6 dice, así que le pedimos a Tito, quien los alentó a comenzar a dar. Fíjense, Tito fue el causante de que alentó a este pueblo para dar. Y luego dice, que regresen a ustedes y los animen a completar este ministerio de ofrenda. Le llama ministerio. Era un ministerio para dar. O sea, a veces nosotros pensamos el ministerio de los niños, el ministerio de la alabanza, el ministerio de esto y aquello, y ponemos diversos ministerios. Pero este está diciendo el ministerio de dar. O sea, que se dedicaban a dar. Verso 7 dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, sus conocimientos y su entusiasmo en el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrenda. O sea,
a quienes estaba compartiendo, dijo, yo sé que ustedes son buenos oradores, o sea, buenos predicadores, tienen muchos talentos, pueden ser la alabanza, la música, los niños, maestros, no sé cuántas cosas, pero les faltaba una cosa, el dar. Cuando dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y cuando nosotros nos apegamos al dinero y nos apegamos a las dádivas, empezamos a fallar. Puedes ser buen orador, puedes tener muchos talentos, puedes tener mucho conocimiento, pero nuestro entusiasmo puede ir menguando y podemos ir cambiando por no ser bondadosos. Y luego dice, en el verso 8 dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor, qué tan genuino, lo pongo a comprobarlo con el anhelo de las otras iglesias. Amigo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a mostrar el amor de Dios genuinamente? ¿Cómo vas a mostrar la gracia y la misericordia de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios te bendiga.